Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, señor presidente constitucional, querido presidente de la Cámara de los Diputados. Saludo también con mucho respeto a todos los secretarios y miembros del gabinete, secretarios de la Defensa y de la Marina, queridos gobernadores. Así también a nuestro amigo Juan Pablo Castañón, a don Carlos Aceves y a Enrique Fernández. Sin duda a los coordinadores del Senado que nos acompañan, senador Herrera, senador Puente y a todos los senadores que están aquí. Queridos empresarios, amigos de los medios de comunicación y dueños. Agradezco la oportunidad del Poder Ejecutivo Federal para compartirles la visión y las acciones que estamos realizando desde el Senado de la República en materia de política exterior. Desde el Poder Legislativo compartimos la preocupación de todos los mexicanos, en especial la de nuestros hermanos migrantes que están viviendo momentos difíciles. Difíciles derivadas de las nuevas políticas que pretende adoptar el gobierno entrante de Estados Unidos. Medidas que atentan y ponen en riesgo los intereses nacionales de México. Los retos, los desafíos que se nos presentan en esta nueva realidad no son menores. Es nuestra obligación la debida protección de los mexicanos y de sus familias en la Unión Americana sin pretexto alguno. Los retos, los riesgos y desafíos nos obligan de inmediato a la suma de esfuerzos para poder definir una sola política de Estado. No pueden existir diferentes políticas, no pueden coexistir, es incorrecto, es absurdo, pues con una política única fortalecemos las capacidades institucionales de todos, con una política única nos volvemos más potentes. Debo reconocer también la complejidad de ello, pero la situación es apremiante. Es apremiante y no permite dilación alguna. En el propio Senado existen diferentes visiones de corto, de mediano y de largo plazo, diferentes formas de actuar, diferentes formas de pensar, diferentes formas de manifestarse. En todas estas diferencias que existe un común denominador en el Senado de la República: el amor por México y la preocupación por nuestros paisanos. Desde el Senado están trabajando los diferentes grupos parlamentarios, han desplegado diferentes estrategias. Una de ellas, a mi manera de ver las cosas, la más representativa, de cómo se han superado estas diferencias ideológicas, se dio hace unas semanas con la Operación Monarca e inició como una idea para la necesidad de actuar en conjunto, en unidad, sin partidos y sin colores. La única premisa era empezar a trabajar de manera inmediata. Así fue como nuestro amigo el senador Ríos Peter buscó y convenció a senadoras y senadores de diferentes grupos parlamentarios para que se unieran de inmediato. Gabriela Cuevas, Juan Carlos Romero Hicks, Jesús Casillas, Blanca Alcalá, José Olvera, Benjamín Robles, Marcela Guerra y muchos otros que están aquí. Todos ellos talentosos senadores que dejan a un lado sus colores y sus partidos. Se buscaba tener objetivos claros y específicos, tender puentes con la comunidad migrante, con autoridades de Estados Unidos y en especial con legisladores. Y así acudieron a Los Ángeles para tener los primeros contactos con migrantes en Estados Unidos y poder entender de viva voz sus preocupaciones por las amenazas de las deportaciones, sus diversos problemas y sus angustias. Después de ello, organizaron e inició de manera contundente Operación Monarca y pidió la intervención del Senado, del presidente del Senado, para articular una estrategia coordinada con el gobierno federal, con empresarios y con otras autoridades. Hemos iniciado reuniones con aliados estratégicos en Estados Unidos, entre ellos el concejal Gil Cedillo. Gracias a él, más de 800,000 migrantes hoy tienen licencia de conducir tan solo en el estado de California. Fue una reunión ejecutiva y de gran provecho. También nos reunimos de manera ejecutiva con el secretario de Educación a puerta cerrada y con pluma en mano,
Dejamos a un lado las clásicas comparecencias que sirven de muy poco. Aquí se trata de trabajar, de coordinar esfuerzos, los propios de la Secretaría y los cambios legislativos necesarios. Fue una reunión de provecho y así tendremos otras con el señor Canciller y con el secretario de Gobernación, que han mostrado gran interés y disposición para que podamos trabajar en conjunto. Con gusto recibimos el anuncio del presidente por el que se facilitará a los estudiantes provenientes del exterior poderse incorporar de manera inmediata al sistema de educación pública nacional, así como también hacer modificaciones a la Ley de Población para apoyar la coordinación y la política del Estado mexicano para integrar una sola estrategia: la protección, repatriación y reinserción social y económica de nuestros connacionales y sus familias en situación de retorno. La decisión del Ejecutivo, en conjunto a las iniciativas que se están trabajando por los senadores de Operación Monarca y otros, podrán complementarse para tener de manera inmediata las leyes que tanto requieren nuestros paisanos migrantes ante el temor de ser deportados. No tengan duda que será una gran noticia para ellos. Asimismo, hemos sumado al Senado de la República la difusión de mensajes que me permitan dar información a nuestros paisanos. Desde el Senado hemos pedido, señor presidente, al secretario de Hacienda y Crédito Público que se reasignen los ahorros que el Senado y las diversas instituciones mexicanas han anunciado recientemente, con el fin de incrementar el presupuesto para los 50 consulados de México en los Estados Unidos de América. Señor presidente, es apremiante atender a los migrantes y a sus familias que se encuentran en situación de retorno para que este retorno pueda ser digno, ordenado y seguro. Esperamos que nuestra propuesta pueda ser atendida. Tenemos que reforzar la protección consular, la asesoría jurídica, los traductores, incluso contratar despachos mexicanos y americanos para que defiendan a nuestros migrantes, para poder litigar en los tribunales de Estados Unidos estas deportaciones. Señor presidente, decían las senadoras y los senadores de Operación Monarca que no les podemos dar la espalda dos veces a nuestros paisanos. Ya fuimos una vez incapaces de darles las condiciones para vivir en México. No les podemos dar nuevamente la espalda. Operación Monarca intensificará sus visitas a los consulados para reunirse con nuestros hermanos, para unificar la defensa de los derechos humanos de ellos y de sus familias. En el Senado estamos convencidos y reiteramos que debemos seguir en el camino del libre comercio. No se puede nadar contra la corriente por mucho tiempo. La propia corriente los hará recapacitar. La realidad los superará. El camino, sin duda, es el libre comercio internacional. Señor presidente de la República, amigos, empresarios, secretarios, sectores, caminemos juntos y construyamos una política única. Y hay que decirlo claro, si los Estados Unidos de América deciden salirse del tratado, que lo hagan. Nosotros estamos listos. México es grande, sabremos cómo de manera rápida salir adelante. México es más grande que cualquier tratado. Señor presidente, cuente con el Senado de la República para la construcción de una política única del Estado mexicano. Por último, queridos amigos, estamos a unos días del centenario de nuestra Constitución. Los festejos se iniciarán para dar cuenta del orgullo de nuestras raíces, del orgullo de nuestra gran nación. Iniciemos dichos festejos con una posición valiente, de fortaleza, digna, de unidad. El país no los reclama. Muchas gracias.